¿Qué tal? Un Nadal bastante castigado físicamente. No pudo ganar la final en Basta. Os lo contamos todo. Pues Nadal llegaba a una final 2 años y pico después y bueno, nos estaba ilusionando en esa historia, ¿no? De que podía ganar un título más, pero bueno, ahora os comentaremos porque hay cosas que me preocupan bastante. Ahora lo voy a comentar. Pero yo creo que el torneo en general ha sido positivo, ¿no? Pero bueno, como os digo, os voy a comentar cosas que me preocupan, de cosas que también ha dicho Nadal que no me cuadran mucho. Pero bueno, os voy a comentar, os voy a dar unos datos para aquella gente que dice que ha sido un torneo challenge, que no sé qué, que poco nivel, que tal y cual. Bueno, os voy a comentar, ahí ha estado el número 8 del mundo, que es Rublev, el número 9 del mundo, que ha sido Ruud, el 27 que era Grigsport, lo tengo por aquí apuntado, el 36 era Navone, 51 era Borges, en fin, a ver, no es, un 250 es un 250, hay menos nivel que en un 500, por ejemplo, ¿no? Como el 500 de Hamburgo. Pero los 250, si no estás a tope, te gana cualquiera. Sino que se lo digan a Rublev y a Ruud, ¿no? O bueno, o a Djokovic en Génova, que perdió en semifinales con Machak, que estaba en un ranking muy parecido al ganador del torneo en Basta, que ha sido Borges, ¿no? Así que no hay torneo fácil, no hay torneo fácil, y sobre todo viniendo de donde viene Nadal. Pero bueno, esto es un dato, ¿no? Y luego, otro dato es que Nadal llegaba a su final número 131. ¿Vale? En tierra es la final número 72. Haciendo el porcentaje, no llega a un 55% de esas finales que han sido en tierra. O sea, digamos que ha sido de esas 131 finales, el 55% que no llega, es un 54,9, cosas así, son finales en tierra. Y el 45 restante es en pistas duras o en pistas rápidas. Esto es para todos aquellos que dicen que Nadal es un jugador nada de tierra batida, que tal y cual. La mitad en tierra, prácticamente, y la otra mitad de las finales en pistas rápidas. Sí es verdad que en tierra tiene una mayor efectividad, muchísimo mayor efectividad. Pero ahí está, para los que les gustan los datos, pues ahí están los datos. Y bueno, comentando lo que decía el partido de hoy contra Nuno Borges, que sí es verdad que es un buen jugador, para los que digan, no, que está el 50 del mundo, Nuno Borges. Para los que seguís el tenis, miraros el Open de Australia que se marcó el muchacho, ¿eh? Así que no es mal jugador, además que a mí me gusta porque se va a hacer bastantes cositas con la bola, hace buenas dejadas, no volea mal, tiene buenos golpes, o sea que me ha gustado, pero la verdad que en este partido no ha habido mucha final. Yo creo que Borges ha jugado, vamos, al 100% seguro que no ha jugado. La ha bastado con un 70% o tal para ganar este partido, y Nadal, que ya venía bastante castigado del partido de 4 horas con Navone, ¿no? A muchos se le ha criticado ahora a Nadal porque no ha querido jugar el dobles con Ruth. Bueno, habéis visto cómo ha llegado a la final, que estaba muerto. ¿Qué queréis? Que hubiera jugado encima el doble con Ruth, hombre. Aparte que todo eso se entiende. O sea, todos los tenistas esas cosas lo entienden. Los tenistas top normalmente juegan dobles no para ganar el torneo de dobles, sino para coger ritmos para el individual. Una vez que han cogido ritmo,
pues el doble dejan de jugarlo, ya bien sé porque han perdido antes y si no han perdido pueden eh, dejan de jugar. O sea que eso es criticar por criticar y hay gente que no le gusta el tenis, que no sigue el tenis, que no tiene ni idea y, y ya está, ¿no? Y ya digo, el partido bastante flojo en Nadal, sin chispa. Yo creo que es lógico, yo creo que es lógico. Se puede sacar cosas positivas de que su cuerpo ahora puede aguantar un partido 4 horas, como decimos en el vídeo anterior, un partido de 4 horas a alta intensidad, ¿no? Que ya luego para recuperar, sobre todo al día siguiente, es bastante complicado, ¿no? Si tienes un día en medio de descanso, mm, yo creo que le hubiera venido bien, ¿no? Pero bueno, ha tenido que jugar todos los días y es complicado, ¿no? Sobre todo que entras al partido muy pesado y como una piedra y cuesta soltar el cuerpo, ¿no? Una vez que ya se calienta el cuerpo y tal, empiezas a encontrar mejores sensaciones, pero claro, a eso le sumas el cansancio y no te da, ¿no? Entonces Nadal ha hecho lo que ha podido, lo que pasa que no sé, igual su objetivo en esta final sabía que igual no la ganaba y lo que quería era seguir peloteando, coger el mayor ritmo posible y ya está, porque es que si no, no me explico por qué apenas ha cortado los puntos, apenas ha hecho saque red, apenas ha hecho dejadas, apenas ha cambiado paralelo, ha repetido 200.000 veces derechas cruzadas, no lo entiendo. Así que, bueno, no sé. Igual lo sabía ya de antemano y he dicho, oye, que aquí mi objetivo era coger ritmo y voy a hacerlo hasta el final, ¿no? Y ya tendré tiempo de recuperar hasta los Juegos Olímpicos. Es que si no, no sé, no se entiende. Durante todo el torneo, mmm, muy irregular. Ya lo ha dicho Rafa, que ha tenido muchos altibajos, que dice que, bueno, que con el tiempo y con los partidos, pues que esto se va a ir mejorando y eso es así. Pero menos el primer partido que fue contra Borg, contra Norri, contra Navone, contra Djokovic, contra, parece que es Djokovic, pero no, es croata, eh, y contra Borges, muchos altibajos, muchos altibajos. Lo mismo eh, estaba por delante 3-0 o 4-1 un set, que al siguiente estaba él por debajo 3-0 o 4-1. Casi todos los sets han sido así. O sea, o ha tenido que remontar o lo han remontado. Y, y en esta final, pues es que durante todo el torneo ha sufrido mucho con el saque. Mucho con el saque. Con el revés también. Cuando le cruzan al revés, mm, no he visto a Rafa ahí llegar bien a esas bolas y no las cruzaba bien, se le quedaban muy al medio, o bien las cruzaba pero se le quedaba corta y a la altura de la cintura del rival, que le es muy fácil devolverle esa bola en vez de darle altura y peso. Pero bueno, os comento lo que me preocupa y es que Nadal ha dicho mm, que él se ve que está jugando mejor que hace 2 meses. Y a ver, yo no le voy a llevar la contraria a Nadal, porque él sabrá sus sensaciones mejor que nadie, pero yo tengo que opinar lo que veo y lo que veo es que él, por ejemplo, en el torneo de Madrid jugó bastante mejor y contra Zverev en Roland Garros jugó bastante mejor. Lo que le faltó fue esos puntos de ventaja, en fin, cuando iba por delante en el marcador, de gestionarlos bien, porque eso es falta de competición y falta de confianza todavía, ¿no? Pero en este torneo no ha jugado mejor que en esas ocasiones, ¿no? A lo mejor él lo que quería decir era que estaba mejor físicamente, mejor de confianza,
digamos, mejor globalmente, pero mejor de juego no. Yo he visto a Rafa sacando muy mal, o sea, bueno, muy mal, a ver, el saque es que ha sido un suplicio todo el torneo, un suplicio, o sea, no ganaba puntos con el primer saque. Todos los saques trabajados, entonces es muy complicado, ¿no? Porque cuando tú tienes un buen saque con el que puedas hacer aces o puedas hacer puntos de saque, cuando estás cansado, pues eso te permite seguir dentro del partido, ¿no? Pero claro, si es que si haces un contrabreak y luego te toca a ti sacar y vuelves a perder el saque, es que vas a remolque durante todo el partido. Así es muy complicado. Entonces, Rafa, si quiere hacer algo bueno en los Juegos Olímpicos a nivel individual, porque en el doble no hace falta tanto, si quiere hacer algo bueno, llegar lejos, intentar luchar por las medallas en París, tiene que mejorar muchas cosas y tiene que ser mucho menos previsible. Es que en este torneo ha sido muy previsible. O sea, es que el otro jugador se quedaba en la parte izquierda del revés, se quedaba ahí y se podía sentar si quisiera, que sabía que Nadal se le iba a tirar otra vez cruzada. Entonces, Nadal tiene que sorprender, tiene que cambiar su juego porque claro, después de tantos años todo el mundo ya le conoce y tiene que cambiar. Cambiar a la derecha. Si te tiras al revés, bueno, pues métete dentro de la pista y le tiras a otro paralelo. Cámbiala a la dejada, no sé. Durante el torneo se ha hecho en distintos partidos, se ha hecho mucho saque y red, que, en fin, eso está bien. Pero hay que cambiar, no le he visto hacer muchas dejadas. No sé, yo pongo que eso lo coge con la confianza, ¿no? Cuando Nadal no tira los paralelos y se le quedan bolas cortas, pues eso quiere decir que no tiene mucha confianza o no está bien. Y, y bueno, durante fase del torneo ha jugado bastante bien. Ha jugado muy profundo, muy alto, con mucho peso, pero ya os digo, yo le he dicho a él, ha sido muy irregular. Esto le va a servir muy bien y de mucho para, para llegar a París dentro de una semanita. Yo creo que bien, descansado, con el ritmo suficiente y seguro que allí va a jugar mucho mejor. Los partidos son a 3 sets. Bueno, ya veremos, pero ya os digo, tiene que mejorar mucho. Así que yo creo que es objetivo cumplido. Aunque ha perdido la final, que seguro que la quería ganar, pero no ha podido ser porque no le ha llegado el físico, ya no recupera igual que antes, lógicamente. Pues bueno, esto es poco a poco. Esto es poco a poco, que, en fin, que Nadal viene de, de un año y medio jugar muy pocos partidos. Es que no tiene ritmo de competición. Y aquí se abre mm, ese debate de si tendría que haber jugado Wimbledon. Es que no lo sé, igual su entorno, igual sus médicos le han dicho, oye, que es que si juegas estás un poco en riesgo porque tu cuerpo no está del todo bien, tal, va a sufrir, te puedes arriesgar a tal. Yo qué sé, es que con haber jugado 2 partidos en Wimbledon, un par de partidos, hubiera seguido con esa inercia de ritmo que te dio ese partido con Esfera en Roland Garros, ¿no? Y ahora pegas un parón que ya más o menos coge un poquito de ritmito en esos torneos de Madrid, eh, Roland Garros y tal, y ahora pegas un parón de mes y pico, casi 2 meses sin competir, y ahora otra vez arrancar, no sé hasta qué punto, pero bueno, ya os digo, ellos sabrán mucho mejor que nadie. Y bueno, lo que no a lo mejor, lo que no ha tenido de competición, de ritmo de competición, pues lo ha ganado en entrenamientos de más calidad. Y bueno, pues ya está. Vamos a ver dentro de una semanita, a ver qué pasa. Y yo creo que los españoles tienen, sobre todo Carlito, tienen muchas posibilidades de medalla y Nadal también doble. Así que ya lo contaremos. Nada, siempre vamos Rafa y nada, un abrazo a todos. Chao, 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 chao. Chao.